Muy bien, cuando nosotros hablamos de pérdida de energía, no solo hablamos de que la pérdida de energía ocurre por el choque de las partículas, sino también por la formación de remolinos debido a los accesorios. Para poder determinar la pérdida de energía, habíamos hablado que es importante determinar el valor de Reynolds eh, y definir estos dos comportamientos. Decíamos que en el flujo laminar teníamos velocidades muy bajas, decíamos que no se desordenaban en gran manera las partículas, tanto así que podíamos ver ese movimiento reflejado de pronto en una tinta, por ejemplo, que no hay mezclas de las partículas y por ese motivo, entonces las pérdidas de energía son mucho menores, ¿de acuerdo? En la medida que hayan menores pérdidas de energía, pues garantizar la energía en el fluido nos va a permitir el movimiento, ¿sí? Depende también de la viscosidad, ¿sí? Los flujos laminares generalmente lo tienen las sustancias que tienen viscosidades mayores, no así el agua, que el agua tiene una viscosidad muy pequeña, generalmente por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, si estamos hablando de viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces, las ecuaciones tanto para los flujos laminares como para los flujos turbulentos son diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la velocidad media para el flujo laminar, decimos que es un medio de la velocidad máxima que se puede alcanzar. Cuando hablamos de flujo turbulento, viene esta gráfica con la comparación del comportamiento de las partículas. Decimos que en el flujo turbulento tenemos un movimiento caótico, que hay choques, decimos que el flujo es desordenado, que la velocidad es mayor, ¿sí? Y generalmente es para cuando los Reynolds son mayores a 4000. ¿Qué es el Reynolds? El Reynolds es esa ecuación que me permite a mí determinar un valor y el rango para saber si el flujo es laminar o turbulento. Entonces, cuando yo tengo Reynolds de 0 a 2000, tengo flujo laminar. Cuando tengo Reynolds mayores a 4000, tengo flujo turbulento. Para el agua, no se preocupen porque pueden obtener Reynolds de 20.000, de 40.000, o sea, Reynolds muy grandes. ¿Por qué? Debido a que la viscosidad del agua es muy bajita, muy pequeñita. Entonces, en ese sentido, los Reynolds van a ser grandes, ¿sí? Debido a esa viscosidad tan reducida. Entonces, también va a tener una velocidad alterada, el flujo generalmente va a ser desordenado. Puede tener una velocidad que ustedes vean así bajita, pero ya si ustedes prueban el Reynolds a través de la ecuación, pues es probable que con el agua obtengan siempre flujo turbulento. Tienen que ir a una velocidad realmente muy bajita para obtener un flujo laminar. ¿Cuál es la ecuación de Reynolds? Velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. En el caso de los flujos turbulentos, la distribución de la velocidad es logarítmica. Acuérdense que no es lineal, que en la medida que yo me separo del contorno, pues yo voy teniendo aumento de la velocidad y los esfuerzos cortantes también varían. Entonces, por este caso es logarítmica. Decimos que para Reynolds mayores a 10 a la 4, si estoy hablando de 20.000 más hacia arriba, la velocidad media es el 80% de la velocidad máxima, diferente que lo que les estaba hablando de el flujo laminar, que la velocidad media era la mitad de la velocidad máxima. En este caso es el 80% de la velocidad máxima. Y los Reynolds mayores a 10 a la 8, la velocidad media es el 90% de la velocidad máxima. Entonces, fíjense cómo las ecuaciones son diferentes para cuando yo trabajo flujo laminar, flujo turbulento. Los comportamientos son diferentes para cuando yo trabajo flujo laminar y flujo turbulento. El número de Reynolds es el que me permite determinar si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Y lo hace a través de una ecuación que me da un valor adimensional y unos rangos. Entonces, el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, que es esta ecuación que tengo acá, o la velocidad por el diámetro
por la densidad sobre la viscosidad absoluta, que no es sino el despeje de la viscosidad cinemática. Acuérdense que la viscosidad cinemática es la viscosidad absoluta sobre la densidad. Entonces ya esto pasaría aquí para arriba, entonces esta es viscosidad absoluta sobre densidad. Pero les queda más fácil si están trabajando con viscosidad absoluta, trabajar esta ecuación. Esta velocidad es la velocidad media, este diámetro es el diámetro de la tubería y esta densidad es la densidad del fluido y esta viscosidad absoluta es la viscosidad absoluta del fluido. ¿Cómo la pueden conseguir? En las tablas deben tener la temperatura para que se vayan a las tablas y no pueden trabajar a 20 grados centígrados. Pero entonces en las tablas revisen con la temperatura cuál es el valor de esa viscosidad absoluta y si no tienen tabla con viscosidad absoluta, pues entonces revisan cuál es la viscosidad cinemática, ¿de acuerdo? Entonces ya con eso van a obtener un valor y ese valor les va a decir si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Ya sabiendo si el flujo laminar es turbulento, pues entonces pueden desarrollar las ecuaciones de pérdidas por fricción para ese tipo de flujo. Acá les tengo propuesto un ejercicio para que ustedes hagan y hallen cuál es el número de Reynolds. Dice por una tubería de 325 milímetros de diámetro y rugosidad absoluta de 0.026 centímetros, circula un fluido con viscosidad de 1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. A razón de 8.200 litros por minuto, calcúlese el coeficiente de fricción. Entonces, este ejercicio se puede revisar para que determine el régimen de Reynolds o el tipo de flujo que ustedes tienen y con eso ya puedan hallar el coeficiente de fricción para aplicar la ecuación de pérdidas por fricción de Darcy-Weisbach. Acá únicamente necesitan conocer la velocidad media. Si ustedes tienen el caudal, como en este caso, que tenemos 8.200 litros por minuto, pues entonces podrían despejar la velocidad. ¿Por qué? Porque tienen el área, que son estos 325 milímetros, pues no es el área como tal, pero tienen el diámetro y ustedes saben que el área es pi radio cuadrado. Entonces ya ahí tendrían el área y tienen el caudal, o sea que tienen la velocidad, ¿cierto? Diámetro, si lo tienen, 325 milímetros y la viscosidad también la tienen. Mire, tienen la viscosidad, ¿cuál? Si es metros cuadrados sobre segundo, la viscosidad cinemática. Tienen ahí la viscosidad cinemática. Y ya con eso pueden entrar a determinar el número de Reynolds. Y ya sabiendo si el flujo es laminar o es turbulento, entonces para hallar el coeficiente de fricción pueden ir al diagrama de Moody o pueden trabajar con la ecuación de 64 sobre Reynolds, ¿cierto? O esta ecuación también donde tienen el Reynolds y tienen la rugosidad relativa invertida. En este caso la rugosidad relativa, acuérdense que es la relación de la rugosidad absoluta sobre el diámetro. Esta es la rugosidad absoluta que van a hallar dependiendo del tipo de material. Por ejemplo, si es PVC, 1 por 10 a la menos 6 metros sobre el diámetro que ya tienen. Si no tienen la rugosidad absoluta, se pueden ir a las tablas, buscar dependiendo del tipo de material en las fichas técnicas y con eso van a hallar el coeficiente de fricción. Si no es laminar, entonces pueden trabajar con la ecuación de Colebrook para hallar el coeficiente de fricción y si no con el diagrama de Moody. Les voy a explicar acá rápidamente cómo pueden utilizar el diagrama de Moody. Entonces acá este gráfico tiene número de Reynolds en la parte de abajo y tienen rugosidad relativa en el eje de las Y. Rugosidad relativa, fíjense, la rugosidad absoluta, la rugosidad del material que la pueden encontrar en tablas sobre el diámetro de la tubería. Hacen esa relación y bueno, van a obtener un valor acá. Y el número de Reynolds, la ecuación que ya les expliqué, velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces, ¿cómo van a terminar de resolver el ejercicio? Pues
¿cuánto me está dando a mí acá el número de Reynolds? Entonces con ese valor que me está dando el número de Reynolds, yo entro, ¿cierto?, a mi tabla. Por decir algo, me está dando 8 por 10 a la 5, entonces sería este valor de acá, ¿cierto? Y lo asocio con mi rugosidad relativa, entonces no simplemente voy a seguir acá de largo, sino que voy a asociarlo con la rugosidad relativa, y esto no es recto, sino que es siguiendo la curva que yo estoy trabajando. Entonces van a mirar la flecha, ¿sí? Vamos a suponer que corta acá porque se encuentra, bueno, les había dicho que 8 por 10 a la 5, ¿cierto? Entonces si estamos trabajando esta, entonces donde corta con 8 por 10 a la 5, chan, chan, por acá, acá, ¿no? Entonces sería mi coeficiente, entonces como corta ahí, ya ahora sí me voy recta, y mi coeficiente de fricción, esa es una gráfica logarítmica, sería 0.018, creo, a ver, vamos a revisar, 16, 17, 18, 19, 20, exactamente. 16, 17, 18, 19, porque creo que me cortó fue acá, ¿cierto? Listo, entonces en ese caso pues lo trabajaríamos nosotros de ese modo. Número de Reynolds en esta parte, rugosidad relativa en esta parte, y ya donde se cruce esta curva con esta línea recta voy de frente, y ya ese sería mi coeficiente de fricción. Tener en cuenta que es una gráfica que es logarítmica, ¿de acuerdo? Con eso pueden hallar el coeficiente de fricción. En la próxima clase vamos a ver pérdidas menores, chicos. Entonces hagan el ejercicio, revísenlo y me cuentan.